El doctor Marcelo Lam no solo ha cruzado culturas, también diríamos que ha unido sistemas, desde Miami hasta Beijing, pasando por clínicas de alto nivel, consultas en donde también el mundo interior de las personas importa. Ha aprendido a escuchar el cuerpo más allá de los síntomas y en su libro, que es Dos Mundos, una Cura, no es solo una guía médica, sino, diría yo, una invitación a mirar la salud de otra manera, más amplio. Hoy vamos a conversar sobre cómo prevenir, tratar o quizás transformar lo que entendemos como enfermedad. Doctor, es un gusto tenerlo. El gusto es mío, Julio. Gracias por invitarme a su programa. Tengo su voz de los sábados y domingos por la mañana, lo escucho y aprendo mucho con usted. Y teníamos pendiente esta invitación, pero creo entender que usted vive con los horarios de China, ¿verdad? Bueno, realmente no. Lo que sucede es que desde hace mucho tiempo las personas me pedían que los atendiera más tarde, o sea, que no le daban permiso para ir a consulta un día, pero no varias veces. Sabes que a veces usamos acupuntura en los pacientes y la acupuntura requiere más de una sesión. Claro. Entonces me decían, doctor, ¿por qué no me la hace en la noche o por la tarde? Claro, después? puedo volver más tarde. Y eso se fue convirtiendo en una rutina y hasta me vino bien porque realmente a mí me molesta bastante manejar en el tráfico. Me parece que es una pérdida total de tiempo y gastaba mucho tiempo en el tráfico de casa a la clínica. Entonces me vino muy bien y bueno, pues ya me quedé así atendiendo en la noche. ¿Sigue trabajando en China? Sí, soy médico aliado allá en un hospital internacional, un hospital privado, uno de los mejores de Asia, por lo menos en el área de oncología. Sí. Brevemente, quiero conocer un poco su historia, porque Marcelo y Lam es la unión también de dos mundos, ¿no? Marcelo se sabe que es latino, imagino cubano, por su acento, y Lam de Oriente. ¿Cómo se forma su familia? ¿Cómo es su vida? Así es. Mi padre es oriundo de Cantón, de la provincia de Kuantung, muy conocida como Cantón en Occidente, porque es los misioneros primeros que llegaron allá a esa zona, pues les costaba un poco de trabajo hablar el chino y entonces pues es más fácil adoptar la palabra Cantón y así se quedó. Es cantonés mi padre. Es realmente el apellido nuestro, de nuestra familia, el apellido Lam, en la lengua oficial, que es el mandarín, se pronuncia Lin, L-I-N, significa bosque. Pero cuando veas a alguien con el apellido Lam, L-A-M, eso indica que es cantonés. Significa bosque, igual, el mismo significado, pero es en el dialecto cantonés. ¿Y su padre llega a Cuba? Llega a Cuba y como muchísimos chinos de esa época, de esos tiempos, porque realmente ahora prácticamente no hay chinos en Cuba, a pesar de que en su momento Cuba fue el primer país latinoamericano con una migración china numerosa, podemos decir, y así fue. Inclusive el barrio chino de La Habana fue el más próspero de la América Latina y uno de los más prósperos en el mundo, hasta que llegó... Como próspera fue Cuba en su momento, ¿no? Claro, hasta que, bueno, pues llegó el sistema socialista y se acabó todo eso. Mi padre fue un inmigrante cantonés que llegó a Cuba y, bueno, pues se enamoró de mi madre. No, yo siempre me he imaginado cómo sería esa conquista, ¿no? En español, porque él hablaba bastante bien español. ¿A qué edad llegó su padre? A 14 años. Pero siempre se le notaba el acento, ¿no? Claro. Y como sabes, la gramática, la conjugación en español es muy difícil. Siempre se le iba alguno que otro error. ¿Y su madre cubana? Mi madre es puramente cubana, hija de español, mi abuela canaria y mi abuelo gallego. Mira, hay todo el mundo en su cuerpo. Esa genética debe tener un mapa gigante, ¿no? Sí, sí. Bueno, ha presentado el libro que lo tuvimos conversando con el doctor hace un par de semanas, Dos Mundos, una Cura. Y yo quería aprovechar porque creo que es una de las pocas veces en la que, y creo que estamos en ese tiempo de que se integran Oriente y Occidente. Está esta discusión de cuál es mejor, pero usted ha dicho las dos son buenas. Las dos son buenas. Desafortunadamente,
hay muchos médicos, no solamente convencionales, pero también de medicina oriental, que piensan que su medicina, sea oriental o sea occidental, pues es la mejor. Y en mi opinión no es así. Ambas tienen, digamos, áreas donde se consiguen mejores resultados y áreas también donde son débiles. Entonces, para mí, la mejor opción es la medicina integrada. ¿Por qué? Porque consigue mejores resultados. Lo difícil, Julio, es entender que muchísimas personas sufren enfermedades que tienen solución y por desconocimiento, tanto por el paciente como por su propio médico, pues no buscan esa alternativa. Y entonces pues siguen sufriendo la enfermedad por el resto de su vida. Claro. ¿Hasta qué punto el diagnóstico o el primer diagnóstico debería ser cuestionado por el paciente? Por ejemplo, tengo un tratamiento, me hacen estudios y me dicen tienes cáncer. Y yo me entrego a eso. ¿Y hasta qué punto deberíamos buscar siempre otra opinión? Y especialmente de otra forma de pensar como es la suya. Porque creo que esa es la primera puerta que una persona puede abrir. Bueno, mira, en cuanto a diagnóstico, examen clínico, y ahí hay diferencia en el examen clínico, pero en cuanto a diagnóstico, la medicina moderna y en el procedimientos para evaluar la evolución de un paciente, la medicina tradicional china moderna usa los mismos procedimientos que la medicina convencional. O sea que son muy, muy efectivos. Sí, estamos hablando de avances tecnológicos como hoy día son los exámenes de sangre, los marcadores tumorales que usamos en oncología, Claro. Los exámenes o los estudios de imágenes son los mismos procedimientos. Donde difiere es en la teoría, en el fundamento de tratamiento, cómo se organiza un tratamiento, en los tratamientos, la estrategia de curación y en los tratamientos, las terapias que usamos. Pero realmente en cuanto a diagnóstico y monitoreo o seguimiento de un paciente oncológico, prácticamente son los mismos procedimientos los que se usan. ¿Y la mayor diferencia entre el camino tradicional occidental y el oriental, cuál sería? Bueno, la realidad es que ambas medicinas tienen ventajas y también tienen desventajas. Por ejemplo, en mi opinión, mi experiencia de casi 30 años, ya vamos a cumplir casi 30 años de ejercicio continuo, para mí las enfermedades autoinmunes responden mejor a la medicina tradicional china que a la medicina convencional, en general. Y eso... Basado en resultados. Sí, eso es demostrado, pero inmediatamente, con el respeto de los inmunólogos, con el respeto de los reumatólogos. Muchísimos no saben que existen esos recursos y que se consiguen inclusive mejores resultados que con los tratamientos convencionales. Y por otra parte, en medicina integrada, o sea, en cuanto a oncología, los resultados son maravillosos, muy superiores a si se usa solamente medicina convencional o medicina tradicional china. O sea, el paciente tiene más probabilidad de supervivencia y mejor calidad de vida cuando usa la medicina integrada que cuando usa exclusivamente tratamientos oncológicos contra el cáncer, quiero decir. Claro, claro. Que es donde mayor visibilidad ha logrado su trabajo, porque de las personas que yo conozco que la han tratado, ha habido casos de éxitos muy importantes de personas que se habían entregado, estaban desahuciadas y de pronto encontraron un camino. Sí, así es. Es muy lamentable que no se conozca más sobre la medicina oriental y particularmente en el área de oncología. Estoy medio ronco porque acabo de llegar de un viaje largo de China y de Corea del Sur. Les pido disculpas. ¿En Corea también trabaja o estaban en...? No, tengo muchas relaciones de trabajo en Corea, pero no trabajo allá. O sea, relaciones de estudio, de investigación, etc. Y por cierto, me gusta mucho Seúl, Corea del Sur. Bueno, sí. El nuevo mundo, ¿no? Sí. La medicina tradicional china, contrario a lo que muchas personas piensan, que
piensan que como el nombre es, lo, lo, lo dice, ¿no? Lo detalla como medicina tradicional china, pero no se utiliza o no se usa exclusivamente en China, se usa hoy día en todo el mundo o casi todo el mundo, pero generalmente todos los países de Asia usan la medicina tradicional china en sus sistemas de salud, lo tienen incluido en los sistemas sanitarios de salud nacional, quiero decir. O sea que no es la primera medicina para China, la medicina que usted practica, sino que sí, allá siguen siendo un poco más occidentalizados. Y practican ambas. Ambas. Ambas se practican no solamente en China, quiero decir, en Taiwán, en Hong Kong, Oriente. en Japón, en Corea del Sur, me imagino que del norte también, pero desconozco. Uh-huh. En casi toda Asia, inclusive en Oceanía también, Australia, también tiene la medicina tradicional china dentro del sistema de salud, del sistema sanitario nacional. Pensando en nuestra audiencia, que quisiera que sea útil esta conversación, y creo que hay una desconexión de la escucha del cuerpo. Uno se entera cuando está enfermo una vez que la enfermedad llegó. Pero en esto de poder explorar un poco más la energía del cuerpo, yo creo que uno empieza a enterarse que viene la enfermedad antes que se manifieste. ¿Qué alertas uno debería tener para saber que hay algo en camino y poder buscar ayuda antes que sea tarde? Bueno, fíjese que la medicina tradicional china, y no es exclusivo de la medicina tradicional china, también el médico en el examen clínico, el médico convencional también aprende a detectar las señales de las enfermedades o de los trastornos en el cuerpo. Pero es muy interesante la medicina tradicional china porque siempre sostiene que los órganos internos o la función de los órganos internos tienen una ventana de expresión, de manifestación hacia el exterior. Entonces, por ejemplo, en la lengua se manifiesta toda la condición interna del cuerpo, particularmente la parte digestiva, pero también revela función cardiovascular, revela estado de los riñones, revela metabolismo, revela la salud del hígado, etc. Es decir, con mirar la lengua o aprender a mirarse la lengua, ya uno podría tener la señal. Pienso que es una tarea del médico porque es un poquito complicado. Y podríamos inventarnos una historia. Sí, ¿no? es complejo interpretar. Ajá. Y siempre el médico en medicina tradicional china no descansa exclusivamente en el examen clínico de un área. Uh-huh. Por ejemplo, la lengua puede revelar lo que en medicina tradicional china llamamos o conocemos como liver qi stagnation o congelación de la circulación bioenergética del hígado, por ejemplo. Es una terminología que también difiere de lo que es la medicina convencional, pero estoy hablando de mal funcionamiento hepático. Y sin embargo, se manifiesta. El médico lo va a detectar inmediatamente esa condición en la lengua. Pero además de eso, no descansa exclusivamente en el examen clínico, de la observación de la lengua, quiero decir. Sí. También tiene que interrogar al paciente, Claro. tiene que observarlo, palparlo, tiene que mandar exámenes de laboratorio. Una foto no dice todo. No dice todo. O sea, revela información importante, Uh-huh. pero no puedes descansar exclusivamente en un aspecto del examen clínico. Y en la autoobservación, por decirlo de esta manera, ¿qué deberíamos tener en cuenta? No sé, si cambia la respiración. Sí. La lengua en sí, el cuerpo de la lengua puede dar información importante que no necesariamente tiene que ser la persona médico para darse cuenta. Por ejemplo, cuando hay retención de líquido. Ajá. Primero el edema se ve en la lengua antes que se manifieste en el cuerpo. ¿Por qué? Porque se aumenta el cuerpo de la lengua y no cabe en la cavidad bucal y se marca los bordes de la lengua con los dientes. Uh-huh. Es algo que a veces pues, la persona se da cuenta, otras veces no, pero el médico lo detecta inmediatamente. O sea, el metabolismo del cuerpo se manifiesta en la lengua, es fácil de determinar. Luego después las distintas áreas de la lengua manifiestan información del funcionamiento interno. Diferentes lugares del cuerpo. Exacto, de cada uno de los órganos internos del cuerpo. Y dentro de las enfermedades o de los síntomas, ¿qué es lo que más se repite por estos días? Digamos, ¿cuál es la mayor queja que le trae la gente en estos días?
Bueno, mira, yo practico la medicina tradicional china, pero tengo una especialidad en oncología y entonces pues el 70% de En su mis caso, pacientes son pacientes oncológicos, pacientes con cáncer. claro. Y realmente, como sabes, la incidencia de cáncer pues es ¿Y el astronómica. más común en estos días cuál es? El cáncer de colon, el cáncer de seno, el cáncer de próstata. eh, Son cánceres muy comunes, luego el cáncer de pulmón también. Y si hubiera razones que pudiera identificar repetidas, ¿qué es alimentación? La alimentación es uno de los factores fundamentales por la cual la incidencia de cáncer sospechamos que, que está tan elevada. Ujú, Hay muchos otros factores, ¿no? Pero el factor principal es la alimentación. ujú, Se calcula que más del 50% de los cánceres, ujú. que a veces pensamos que llegan a nosotros como enfermedades por arte de magia, porque realmente no la merecemos, pero bueno, no sabe, por mala suerte, digamos, y no es así. Nuestro estilo de vida contribuye mucho al desarrollo de la enfermedad. Más del 50% de los cánceres no son por arte de magia que llegan a nosotros, sino son creados por autocreados por nosotros mismos. Ujú. Y dentro de esos factores, el principal factor es la alimentación. El ser humano se alimenta muchas veces para desarrollar cáncer. Es lamentable. Lo llamamos, ¿no? Sí, lo llamamos. Es lamentable y a veces inclusive escuchan esta información. Muchas veces en mi propio programa eh, hablo sobre este tema, pero las personas lo escuchan y no le dan la seriedad, la debida atención, ¿no? ¿Y qué cree que ocurre ahí? En una cabeza, en una mente que está entendiendo que es mejor hacer A y sigue haciendo B. Usted que conversa con ellos, ¿qué le pasa a los pacientes? Mira, lo que sucede en mi opinión es que las personas, es muy difícil cambiar los hábitos que se forman desde pequeño, ¿no? Ujú. Entonces las personas tienen ya su hábito alimenticio. Aun cuando la amenaza sea morirse. Sí, así es increíble. Inclusive hay personas que uno le dicen, deja de fumar Ajá. porque ya tienes, en principio, un tumor pequeño, se puede resolver, pero estás afectado, te vas a morir si sigues fumando. Ujú. Y continúa fumando. Yo tuve una paciente, en una ocasión, una señora psicóloga, tenía la práctica de psicología, una de las clínicas de psicología más grandes, más prestigiosas o más exitosas, quiero decir, de aquí del sur de la Florida, y sin embargo, ella era psicóloga y no pudo dejar de fumar y murió porque nosotros le pusimos un tratamiento que redujo el tumor más de un 50%, pero no pudo dejar de fumar. ¿Cómo se lleva usted con la muerte ajena, en este caso? Porque sabe que alguien, si sigue así, va a morir y usted no puede hacer mucho más. ¿Cómo? Es decir, porque, bueno, usted ya no es responsable, pero el paciente lo convierte en parte de su problema al confiarle a usted la salud. Así es. Mira, los médicos que vemos pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas, enfermedades terminales, como es el cáncer, bueno, es terminal, muchos pacientes hoy día sobreviven a la enfermedad, pero no deja de ser una enfermedad muy seria que pone la vida en peligro, pues eso siempre, los médicos que vemos estos pacientes, pues siempre nos choca, nos afecta muchísimo la conducta negativa de ellos porque uno prácticamente ve al paciente como más que un paciente común. Ujú. El cáncer no es solamente una enfermedad que afecta al paciente exclusivamente, sino a la familia, y el médico establece una relación muy cercana con ese paciente. De modo que la actitud que toma el paciente no solamente le afecta a él como paciente, sino también al médico y a la familia, por Claro. supuesto. Y no deja de ser muy, muy chocante, ¿no? Muy afecta muchísimo psicológicamente. La ventaja que a veces tenemos es que de la misma manera que vemos casos
que se deterioran y mueren, a veces por negligencia, porque el médico puede hacer, lo que podemos hacer como médico es limitado, es poner el tratamiento, la estrategia de tratamiento, pero el paciente tiene que hacer el resto. Y a veces pues el paciente es muy negligente y no sigue el régimen de tratamiento como es debido, y bueno, pues eso a uno le afecta muchísimo también. Pero por otra parte, cuando se nos va un paciente, pues a veces compensamos con la recuperación de otro. Claro, con ayudar a otro. Sí, psicológicamente nos ayuda, pero no cabe la menor duda que afecta. El rango de éxito o de recuperación en su consulta, en su caso, ¿cuánto es? Mira, en esa parte yo siempre he dicho y lo pienso así, estoy convencido que tenemos la ayuda siempre de Dios, porque uno como médico siempre hace la estrategia y pone el tratamiento correcto de acuerdo a la necesidad del paciente, pero bueno, hace falta siempre la ayuda más allá. Y gracias a Dios, yo creo que hemos sido bendecidos. Nuestra clínica con la mano esa, con esa fuerza, digamos, del más allá, porque realmente hemos podido ayudar, Julio, a tantos pacientes que no son anécdotas, son seres, son vivos acá, son testigos vivos de lo que es la medicina tradicional china y de la medicina integrada, porque también hemos tratado muchísimos pacientes en la cual hemos empleado una estrategia integrada con la medicina convencional. Así que yo te diría que más de un 60 o un 70% tenemos de éxito en nuestra clínica. Qué bien. Y en comparación con la medicina alopática tradicional americana, digamos, occidental, es mayor. Sí, por supuesto, y no es la opinión mía como médico, la opinión del doctor Marcelo Lam, no. Esa información hoy día está disponible, está publicada y disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Cuando se utilizan los tratamientos integrados de la medicina tradicional china o la medicina convencional en conjunto, quiero decir, pues se consiguen mejores resultados. No solamente en calidad de vida, pero también se aumenta la probabilidad de supervivencia del paciente. Claro. Esto es opinión, lo que le voy a decir es una opinión. Veo que la calidad de la educación, aunque cada día es más cara, es cada día de menor calidad, en general. Cuando pienso en la educación o en la formación de un médico, pienso en la seriedad que implica estar formando a alguien que se va a hacer cargo, además, de una salud cada vez más compleja, porque los seres humanos nos hemos inventado todo para enfermarnos, ¿no? Desde la alimentación, es decir, estamos en un momento crítico. ¿Cómo está viendo los procesos educativos de las universidades aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica, que sería lo que tenemos acceso? Mira, en Estados Unidos tenemos ambas medicinas, la tradicional china y la convencional. La convencional sigue siendo el sistema de salud dominante, pero afortunadamente tenemos la medicina tradicional china o la medicina oriental, como también se conoce, licenciada profesionalmente, y profesionalmente disponible, tanto como carrera universitaria, o sea, las escuelas de medicina oriental están aprobadas por el Departamento de Educación Superior, que es a nivel federal, de la misma manera que las universidades, las escuelas de medicina convencional. O sea, tenemos ambas, pero no están integradas. Claro. De modo que el médico de medicina convencional, siempre lo he dicho, puede ser un gran especialista en su área de medicina convencional. Pero en cuanto a medicina tradicional china, sabe lo mismo que sabe un carpintero. Claro. Porque no sabe nada. No es culpa de él. Es que en su formación no está. Entonces, está disponible, pero no está integrada. Y en la formación de medicina tradicional china no hace falta que hayas estudiado medicina alopática, es decir... En la actualidad, la carrera de medicina tradicional china requiere la formación de las ciencias básicas de la misma manera que en la medicina convencional. Ok. O sea, el médico estudia microbiología, patología, fisiología, anatomía, todo eso. Y luego después los principios, los fundamentos de la medicina tradicional china.
los síndromes, los exámenes clínicos, cómo deben ser, las teorías, todo el fundamento de la medicina tradicional china y las terapias que utiliza. Pero en cuanto a las ciencias básicas, son las mismas. Hay mejor formación, más conocimiento de la medicina convencional. O sea, el médico de medicina oriental tiene más conocimiento de la medicina convencional que el médico convencional, conocimiento de medicina. Usted conoce de las dos, el otro solo conoce de lo suyo. Así es. ¿Cómo le va con los pacientes que vienen con su autodiagnóstico formulado a través de lo que vieron en las redes sociales? O que se han no solamente autodiagnosticado, sino que consumen medicinas de acuerdo a lo que vieron en YouTube. También es otra etapa, ¿no?, del paciente. Sí, el médico de Google. Ajá. O Google. O ChatGPT, así es. Que tiene mucha información también. Sí, y hay cosas con mucha utilidad, válidas, pero mira, yo pienso que inclusive hasta en la aplicación de la inteligencia artificial, lo cual va a ayudar, está ayudando ya muchísimo a la integración, al entendimiento del conocimiento intrínseco de la medicina oriental y a la integración. Está ayudando mucho, pero yo pienso que inclusive la inteligencia artificial por sí sola nunca va a sustituir la asistencia de un médico, de un ser humano, porque la medicina va más allá del conocimiento mecánico o biológico. Incluye, por lo menos desde el aspecto de la medicina tradicional china, incluye el ser humano como un ente integrado, donde las emociones también pueden causar enfermedades, donde la parte psicológica es solamente una manifestación del funcionamiento, o puede ser una manifestación del funcionamiento fisiológico. Y viceversa, hay trastornos fisiológicos que pueden tener orígenes psicológicos. Entonces, esa interacción nunca la va a poder sustituir la inteligencia artificial, la parte emocional. Porque sí, además es lo más real que tenemos, lo demás es perecedero. Mencionó recién a Dios, también la espiritualidad o las personas más conectadas con la espiritualidad en términos de sanación, ¿se les hace más fácil el camino? Sí, eso es correcto, eso es reconocido tanto en medicina oriental como en medicina convencional también. Creo que en la medicina oriental lo aceptaron antes, ¿no? Probablemente sí, tiene razón. Pero hoy día también se conoce, inclusive en la literatura de la oncología convencional también se conoce, sabemos, es bien sabido que cuando el paciente pues tiene una fe, pues tiene mayor probabilidad de supervivencia. Claro, eso tiene mucha implicación porque cuando las personas que tienen una fe y la practican, pues también son personas más disciplinadas. Entonces tienen mayor probabilidad de sobrevivir la enfermedad. Sí, una visión más amplia de la vida. Correcto. Y creo que alguien que tenga una visión así cuida su cuerpo hasta por respeto al cuerpo, ¿no? Así es. Estamos hablando con el doctor Marcelo Lam. El doctor está presentando su libro. ¿Es el segundo? Sí, hay otro libro que escribí también en lengua española que es Una luz en la oscuridad. Por cierto, se agotó. Estamos en el proceso ahora de revisión para una segunda edición. Y bueno, tenemos ya que está... ¿Y se consigue en Amazon? Sí, prácticamente en esta primera edición ya se agotó. Lo vamos a poner nuevamente y ya estamos a recibir un segundo lote en estos días venideros. Se llama Dos mundos, una cura, medicina china y occidental juntas contra el cáncer y otras enfermedades. Es, por lo que he podido hojear, me llegó hoy, es un libro muy explicativo y muy práctico. Sí, yo traté de usar, trato de usar un lenguaje que le sirva tanto a los médicos como a las personas interesadas. No necesariamente tienen que ser médicos para entenderlo. Y cubro muchas áreas, inclusive ahí también hablo sobre la necesidad que hay de la medicina oriental en la América Latina, donde no existe como carrera, por lo menos no de manera oficial, como carrera
en las instituciones académicas, ni tampoco está regulado en los sistemas sanitarios de salud. ¿Y será por prejuicio? Muchos factores. Se ha tratado de mejorar eso. Por ejemplo, la Argentina, Chile, Brasil y algunos otros países de Sudamérica han pasado regulaciones, o sea, leyes para tratar de mejorar esa deficiencia, pero han sido esfuerzos, yo diría, medios torcidos, porque indican que, por ejemplo, el médico convencional, quien no tiene ninguna educación ni fundamento para entender ni indicar la acupuntura, ni mucho menos para realizar acupuntura, pues debe ser la acupuntura practicada por un médico convencional. Entonces, para mí son esfuerzos que sí se han hecho, pero son esfuerzos torcidos. Medicina oriental, medicina tradicional china auténtica, no existe en la América Latina, ni como carrera en las instituciones. Este libro es una exhortación a las autoridades, a las personas con poder para hacer esos cambios. Es decir, que hay acupunturistas, pero no tienen el conocimiento completo. Acupuntura es simplemente una forma de tratamiento dentro de toda la gama de terapias que tiene o que dispone un médico de medicina oriental. No hay tal cosa de acupunturista exclusivamente sin conocer, por ejemplo, la medicina herbaria o sin conocer la teoría, los principios. Lo que ocurre, Julio, también es que el médico puede ser un médico auténtico. Incluso muchos han migrado desde China, se han ido a la América Latina a vivir. Pero no no existen los mecanismos para probar si ese médico realmente es médico o es una persona que se leyó un libro y le dio por practicar, por ejercer la acupuntura, o hizo un curso. Yo siempre digo, la acupuntura no se puede aprender ni en un curso de 2 meses, ni en 3 meses, ni en 6 meses, ni siquiera en un año. Claro. La medicina tradicional china requiere el mismo tiempo que la medicina convencional, aproximadamente. Doctor, ¿qué esperanza tiene usted puesta en el mundo? Y le voy a abrir esta pregunta más allá de la salud. Creo que en el cuerpo uno puede leer un poco a la humanidad, ¿no? Lo que le pasa a las personas en base a lo que refleja el cuerpo. Si tuviera que dar un diagnóstico en base a su experiencia en relación con el mundo, usted que ve lo que está pasando en Oriente y en Occidente, ¿cómo nos va? ¿Qué nos pasa? Yo pienso que eventualmente, mira, en la cultura china o en la filosofía china se dice que la palabra dificultad está compuesta por 2 caracteres, por 2 símbolos, que es, la crisis, el símbolo crisis, está compuesto por 2 símbolos, que es dificultad y oportunidad. Y mientras más difícil uno ve la situación, pues también más oportunidades se abren. De modo que yo siempre tengo la confianza de que el ser humano va a sobrevivir. Hay otros que tienen, una opinión más pesimista, pero yo siempre tengo en presente lo que enseñaba Mencio o Menzi, que en Occidente se conoce como un filósofo chino, se conoce con el nombre de Mencio, un derivado de Menzi, que es el nombre verdadero. Menzi fue un discípulo de Confucio y se considera en la cultura oriental como el padre del humanismo, porque él decía que el ser humano es mayoritariamente bueno. O sea, vas a encontrar seres humanos que te ponen en duda, claro, ¿no? Claro. Esa teoría. Hay excepciones, pero la regla en general es bueno. Pero por lo general es bueno, sí, porque si no ya no hubiésemos comido uno a otro. Claro, entonces eso yo tengo confianza de que esa teoría puede salvar la humanidad. Bueno, es lo que la humanidad ha hecho en los miles de años para estar hasta aquí, ¿no? Por cierto. Lo escuchamos los sábados a las 9 y los domingos a las 9. Sí. Bueno, usted graba, entonces no sé si usted sabe su horario, pero es a las 9, ¿verdad, Tito? A las 9 de la mañana. Aquí en Actualidad. Sí, yo incluso no me escucho, ¿no? Pero sé que lo ponen en la mañana. Yo lo escucho, además con Jenny, que siempre le hace buenas preguntas y representa un poco todo lo que todos queremos saber. Así es, el propósito del programa es informar sobre medicina tradicional china y también sobre otras formas de cuidado de salud y cómo usarla de manera integrada
particularmente para los pacientes o las personas que sufren enfermedades crónicas y que desconocen que hay solución muchas veces y bueno, pues no la utilizan por desconocimiento, ¿no? Sí. Su clínica está en la 7360 Coral Way, Suite 7. ¿Esa es la dirección de la clínica? Esa es la dirección. Coral Way, la 73, y el teléfono de la oficina del Dr. Lam es el 305-267-4560. Así es. Igualmente, si googlean Dr. Lam Miami va a aparecer rápidamente porque no sé si es el único, pero es el más famoso, doctor. Bueno, no ha sido mi intención. Mi intención siempre, desde que estudié medicina tradicional china, ha sido ayudar a los pacientes. Eso creo que es el propósito de un médico. No importa si estudia medicina oriental o medicina convencional, debe ser el propósito principal del médico. ¿Y siente que a esta altura que ya lo ha podido llevar adelante? ¿O todavía queda alguna duda? Sí, pero uno como médico nunca está completamente satisfecho. Claro. Siempre quiere, y a veces dice, bueno, pues ahora tengo esta esta forma de tratamiento que antes no tenía, estos recursos, quiero decir. Claro. Y bueno, uno piensa, si lo hubiese tenido este recurso cuando atendía a aquel paciente que se me fue, quizás no se hubiese ido. La tendencia muy occidental, más que oriental, de mirar atrás y juzgar nuestro pasado. Sí, así es. Bueno, doctor, lo escucho el sábado. Con mucho Gracias gusto. por haber hecho el viaje. Ya de entrada supe que es difícil para usted salir de su casa por el tráfico, pero tuvimos el privilegio de tenerlo aquí y no por teléfono. El privilegio es mío. Muchas gracias. El doctor Marcelo Lam. Busquen su libro, Dos Mundos, Una Cura, los que quedan, y si no esperar la segunda edición, Medicina China y Occidental, juntas contra el cáncer y otras enfermedades. El doctor Marcelo Lam, aquí al final del día, y lo pueden seguir escuchando sábados y domingos a las 9 con Cheni, como le dice el doctor, ¿no? Cheni. Gracias.